¿Tu personalidad es un destino inevitable o algo que puedes moldear? ¿Eres como eres porque así naciste o porque así aprendiste a ser? En este episodio de Mente en Perspectiva, el podcast, te llevo a un viaje profundo para entender qué partes de tu forma de ser son biológicas y cuáles son aprendidas, pero lo más importante, cuáles puedes transformar. Vamos a ver en este episodio por qué repites las mismas reacciones una y otra vez, cuáles rasgos de tu personalidad vienen de fábrica y cuáles son cicatrices emocionales disfrazadas de un así soy. Cómo la historia que te cuentas define sobre ti mismo o ti misma lo que crees que es posible cambiar. Porque el verdadero cambio no es convertirte en alguien nuevo, sino atreverte a ser más tú. Si alguna vez te has sentido atrapada o atrapado en tu propia personalidad, este episodio es para ti. Tu pasado influye, pero no te define. Lo que haces con tu historia depende de ti. Así es que atrévete a descubrir que eres mucho más flexible de lo que crees. Mente en Perspectiva, el podcast. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida a Mente en Perspectiva, el podcast. El espacio donde nos atrevemos a hacer las preguntas incómodas que todos alguna vez hemos pensado en silencio, pero pocas veces nos detenemos a responder con honestidad. Y hoy quiero invitarte a hacerte una de esas preguntas que pesan, de esas que aparecen en los momentos de crisis, después de cometer el mismo error por tercera vez, quinta, décima, una pregunta que nos persigue cuando sentimos que hay partes de nosotros que no nos dejan avanzar, que nos sabotean, que nos encierran en patrones que ya no queremos repetir. ¿Puedo cambiar quién soy? Esa es la pregunta crucial y esa pregunta es la que vamos a intentar responder en este episodio. ¿Mi forma de ser es algo que ya viene programado desde que nací o es algo que puedo moldear, reconstruir o transformar? O otra pregunta que puedes hacerte también es, ¿soy la suma de mis experiencias, de mis heridas, de mis aciertos y de mis fracasos? ¿O hay algo más profundo, algo que es verdaderamente mío y que no cambia pase lo que pase? Y es que seamos honestos, todos hemos querido cambiar alguna parte de nuestra personalidad en algún momento. Quisiéramos ser menos impulsivos, menos desconfiados, más pacientes, más seguros, por supuesto, menos dependientes o más auténticos. Y al mismo tiempo, todos hemos sentido esa frustración de toparnos con las mismas reacciones automáticas, los mismos miedos, los mismos bloqueos que parecen parte de nuestro ADN emocional. Esa sensación de que queremos ser diferentes, pero hay algo en nosotros que nos jala de vuelta a lo conocido, a lo que siempre hemos sido. Nos enseñaron a ver nuestra personalidad como si fuera nuestro destino. Nos dijeron, es que así soy, es que siempre ha sido así, es mi carácter, es parte de mi forma de ser. Y lo repetimos tanto que lo convertimos en una sentencia, como si nuestro carácter fuera una cárcel de la que no se puede salir, como si cada rasgo de nuestra personalidad estuviera escrito en piedra, imborrable. Pero, ¿y si no fuera cierto? ¿Qué tal si hay partes de ti que sí son moldeables? ¿Qué tal si lo que llamas mi forma de ser es en realidad mi forma de adaptarme al miedo, al rechazo, a las heridas invisibles de la infancia? ¿Qué tal si tu personalidad es con la que te defines? No es realmente quién eres, sino la estrategia que desarrollaste para poder sobrevivir. Hoy vamos a cuestionar esa idea. Vamos a explorar qué parte de ti es fija, esa esencia que te acompaña desde siempre, y qué parte de ti es moldeable, esa que puedes reconstruir cuando dejas de funcionar en automático y empiezas a funcionar desde la conciencia. Porque cambiar no es dejar de ser tú, es dejar de ser la versión de ti que construiste para protegerte y descubrir poco a poco quién eres cuando ya no te defines por tus miedos, por tus máscaras o por tus heridas. Ese es el viaje que te propongo hoy, explorar hasta dónde llega lo que eres y dónde empieza lo que aprendiste a ser. Porque entre lo que no puedes cambiar y lo que sí puedes transformar, hay un espacio inmenso de libertad. Si vamos a preguntarnos si podemos cambiar nuestra personalidad, lo primero que tenemos que entender es
¿qué es realmente la personalidad? Porque usamos esa palabra todo el tiempo. Decimos, es que yo soy así, es mi forma de ser, como si estuviéramos hablando de algo sólido, de algo fijo, de algo inamovible, como si tuviéramos un miedo de fábrica al que no le puedes mover ni un tornillo. Pero, ¿de verdad somos así de rígidos? La personalidad es mucho más que una etiqueta o una lista de características. Es la suma de cómo piensas, de cómo sientes y de cómo actúas. Es el patrón que te repites, el estilo con el que te relacionas con el mundo y contigo mismo o contigo misma. Pero no es algo que apareció de la nada. Tu personalidad es la historia de cómo aprendiste a ser quien eres. Es el resultado de tu biografía. Sí, de esa genética que heredaste y que determinan ciertas tendencias, pero también de tus heridas, de tus triunfos, de tus miedos, tus apegos, tus creencias y hasta de lo que viste en casa cuando eras niño o cuando eras niña. Tu personalidad es tu idioma emocional, uno que aprendiste para sobrevivir, porque desde muy temprano todos nos damos cuenta de algo. Para ser amados hay que ser aceptados. Para no ser rechazados hay que moldearnos y para pertenecer hay que adaptarse. Y así empieza la construcción de la personalidad. Una parte viene de adentro, de tu temperamento, esa configuración biológica que ya tienes dentro e incluso desde que estás en el vientre de tu madre. Hay bebés tranquilos, hay bebés inquietos, hay bebés que se calman fácil y otros que reaccionan con intensidad. Esa es tu base biológica, ese es el material de construcción. Pero luego viene la parte que es aprendida. Cómo reaccionaban tus papás a tus emociones, que te premiaban, que te castigaban, cuando te sentías seguro o segura, cuando te sentías invisible. Y con toda esa información vas editando tu personalidad, vas eligiendo sin darte cuenta qué partes de ti mostrar y cuáles esconder. Si aprendiste que ser fuerte te protegía, pues desarrollaste una personalidad independiente, dura, impenetrable. Y si aprendiste que para que te quisieran tenías que portarte bien, te convertiste en complaciente, en el que sonríe, aunque pues por dentro esté roto o rota. Si cada vez que te mostrabas vulnerable te hicieron sentir más débil, pues aprendiste a hacerte el gracioso, el que todo lo disfraza con humor, para no dejar que nadie vea lo que en verdad siente. Y así, sin que te dieras cuenta, tu personalidad no solo es lo que eres, es lo que aprendiste a hacer para sobrevivir. Es el filtro con el que aprendiste a existir en un mundo que, desde muy pequeño, te deja claro que no siempre es seguro ser uno mismo. Y por eso, muchas veces sentimos que nuestra personalidad no termina de encajar con lo que realmente somos, porque hay partes de nosotros que son espontáneas, auténticas, libres, pero las cubrimos con capas de ofensas, con máscaras sociales, con estrategias de adaptación, y llega un punto, no sé, quizá en la adolescencia, quizá en la adultez, quizá después de un golpe emocional muy fuerte, en el que te preguntas, ¿esto que soy realmente es mío? ¿O es lo que tuve que ser para no perder el amor, al reconocimiento o para no perder la pertenencia? Y ahí es cuando te das cuenta de algo que es muy poderoso. Tu personalidad es historia, no es destino. Es la historia como aprendiste a ser quien eres y como toda historia, hay capítulos que puedes reescribir. La personalidad no es una sentencia, es un mapa, un registro de cómo te adaptas. Pero los mapas no son fijos. Puedes trazar rutas nuevas, puedes caminar por caminos distintos, puedes aprender a mostrar partes de ti que dejaste escondidas hace muchos años. Y es justamente ahí la clave. No tienes que dejar de ser tú. Tienes que preguntarte, ¿quién sería yo sin todo lo que aprendí a esconder? Y esa es la pregunta que inicia el verdadero cambio. La personalidad es una historia viva y cada día, con cada decisión consciente, tienes la oportunidad de decidir quién quieres ser hoy. Si alguna vez te has preguntado si puedes cambiar tu forma de ser, seguro has chocado con esta duda. ¿Qué tanto de mí es realmente mío y qué tanto es simplemente como nací?
Esa es una gran pregunta. ¿Qué partes son maleables y qué partes son la huella digital únicas e inamovibles? Porque claro, nos encanta la idea de reinventarnos, de ser nuestra mejor versión, de romper con patrones. Pero, ¿y si hay cosas de ti que no son negociables? ¿Y si hay rasgos que vienen programados desde el principio, como el color de tus ojos o tu tipo de sangre? ¿Hay algo en ti que es fijo? Y la respuesta es sí. Tu personalidad, como un rompecabezas, está hecha de piezas que son tuyas desde siempre, no aprendidas o no impuestas, son temperamento, porque el temperamento es esa parte biológica, genética, que te acompaña desde que naciste. Es esa tendencia natural que trae tu sistema nervioso de fábrica. Y es real, no es un invento de autoayuda. Hay bebés que nacen más tranquilos y hay bebés muy inquietos que se la pasan llorando día y noche. Así como también hay personas con un sistema nervioso más reactivo que sienten todo más fuerte y personas con un sistema más relajado que se les resbala casi todo. Esa base biológica existe y esa sí es fija. Tu temperamento es como el clima de tu mundo interior. Algunas personas nacen en un paisaje interno soleado, calmado, mientras que otras nacen con una cima mucho más tormentosa donde todo se siente más intenso. Ninguno es mejor y ninguno es peor. Son simplemente terrenos distintos para cada uno. Pero aquí viene lo importante. Ese clima interno es estable, pero no determina quién eres. Solo define cómo reaccionas de forma natural a lo que te pasa. Si tu sistema nervioso es más sensible, probablemente te afectarán más las emociones fuertes, los cambios bruscos, las críticas o incluso el rechazo. Si tienes un sistema nervioso más calmado, pues puede que te adaptes con más facilidad al estrés, que tardes más en reaccionar o que las emociones intensas te cuesten trabajo conectar. Y eso no es personalidad todavía, eso solo es el filtro inicial a través del cual vives tus experiencias. Digamos que el temperamento es como el suelo donde crecen tus experiencias. Algunos nacen con tierra fértil, donde todo fluye, mientras que otros nacen en terrenos mucho más duros, donde todo cuesta más. Y aunque no puedes cambiar el suelo en el que naciste, sí puedes aprender a sembrar diferente. Entonces, ¿qué es fijo? Pues lo que es fijo son ciertas tendencias básicas. ¿Qué tan sensible eres a lo que pasa a tu alrededor? ¿Qué tan rápido reaccionas? ¿Cuánto te afectan los cambios? ¿Cómo responde tu cuerpo al estrés? ¿Qué tanto te gusta el riesgo o prefieres la seguridad? ¿O si prefieres ambientes tranquilos o llenos de estímulos? Estas tendencias son estables, no inamovibles, pero sí te acompañan siempre. Puedes aprender a gestionarlas, pero no las puedes borrar. Son parte de tu huella de fábrica, tu huella digital de fábrica. Y aquí es donde muchos se frustran, porque creen que crecer o madurar significa dejar de ser quienes son, convertirse en alguien completamente distinto, el romper por completo con su esencia. Y no, el verdadero crecimiento es cambiar el clima interno con el que naciste, es aprender a navegar, es entender que si tienes un sistema nervioso más sensible, no te va a servir compararte con alguien que nació con sistema nervioso de acero. Tu proceso es diferente. Tus retos son distintos. Tu crecimiento es aprender a regular, no a anular, a regular. Lo fijo en tu personalidad es el punto de partida, no el destino final. Es el terreno donde creciste, la configuración base de tu mente y de tu cuerpo. Pero el hecho de que algo sea fijo no significa que sea un obstáculo, solo significa que tu camino es distinto al de otros. Si naciste con un temperamento fuerte, no vas a volverte el monje que nada lo altera, pero sí puedes aprender a canalizar esa intensidad en algo creativo, en algo constructivo, en algo que te haga crecer. Si naciste con un sistema más reactivo, no vas a convertirte en alguien completamente indiferente al conflicto o al rechazo, pero sí puedes aprender a pausar, a regular, a entender tus reacciones antes de actuar. Lo fijo te define parcialmente, pero no te limita, porque entre lo que no pudiste cambiar y lo que sí puedes moldear,
hay un aspecto enorme llamado conciencia. Y la conciencia es la verdadera clave, porque no puedes cambiar tu esencia biológica, pero puedes elegir qué hacer con ella. Si naces con un fuego interno fuerte, puedes quemar o puedes iluminar. Si naces con una sensibilidad muy elevada, puedes sufrir cada detalle o puedes desarrollar una empatía profunda. Si naces con un gusto por la seguridad, puedes paralizarte o puedes construir estabilidad. La biología propone, pero la conciencia es quien decide. Aceptar lo que es fijo en ti no es resignarte, es dejar de pelearte con tu esencia, porque solo desde la aceptación real de lo que es tuyo y te acompaña desde siempre, puedes decidir cómo cambiar. No puedes cambiar el viento, pero puedes aprender a navegarlo. Y lo más curioso es que muchas veces lo que crees que es tu mayor obstáculo, cuando lo entiendes, cuando lo gestionas y lo transformas, se convierte en tu mayor fortaleza. Porque crecer no es borrar quién eres, es convertirte en alguien que ya no se esconde de su propia naturaleza. Si hay algo que nos da esperanza y al mismo tiempo nos asusta, es saber que no estamos condenados a ser siempre los mismos. Esa idea de que así soy es cómoda, porque no te obliga a cuestionarte, pero también es una cárcel, porque si te crees tu historia de que ya estás hecho, te quitas la posibilidad de crecer, de evolucionar, de convertirte en alguien más consciente, en alguien más libre, en alguien simplemente más tú. Y si ya dijimos que hay partes de nuestra personalidad que son estables, como tu temperamento, tu sensibilidad de fábrica, la forma básica en la que tu cuerpo y tu mente reaccionan ante el mundo, eso es la base. Pero sobre esa base se construye algo mucho más flexible, algo que sí puedes transformar, que son tus patrones, tus respuestas emocionales, tus creencias, tu manera de interpretar la vida. Porque una cosa es lo que sientes automáticamente y otra muy distinta es lo que haces con eso. Y ese espacio entre el impulso y la acción es donde ocurre la verdadera transformación. Lo moldeable no es lo que cambias con un libro de autoayuda o un fin de semana de motivación. Es lo que puedes trabajar con conciencia, con tiempo y con paciencia. Cuando te atreves a mirar hacia adentro, y la lista es larga, es moldeable. ¿Cómo interpretas lo que te pasa? Lo que hoy te duele, te da miedo o te detona. Puede dejar de hacerlo cuando aprendes a verlo desde otro lugar. Y no es que la vida cambie, es que aprendes a leerla diferente. La relación que tienes con tus emociones. La gente no cambia porque deja de sentir, cambia porque aprende a sentir sin huir, a dejar de pelearse con su tristeza, con su enojo, sus miedos y a convertir esa emoción en información y no en una condena. Tus creencias sobre ti mismo o ti misma. Y son esas frases que te repites, esas etiquetas que te pusiste o te pusieron desde niño o desde niña. Soy débil, nunca termino nada, no sé estar solo, no soy autosuficiente. Esas creencias son moldeables porque son ideas, no verdades absolutas. Y las ideas pueden cuestionarse, pueden revisarse y pueden reescribirse. Si aprendiste que para ser querido tienes que complacer, eso es moldeable. Si creciste creyendo que el amor es control o sufrimiento, eso es moldeable. Si repites una y otra vez los mismos vínculos, los mismos miedos al abandono o la traición, eso déjame decirte que también es moldeable. Porque tus vínculos son el reflejo de la relación que tienes contigo mismo o contigo misma. Y si te atreves a cambiar cómo te tratas, cambiará cómo te relacionas. Lo moldeable no es lo superficial, lo moldeable es cómo te cuentas la historia de quién eres, porque tu personalidad no es solamente lo que haces o cómo reaccionas, es cómo te explicas a ti mismo o a ti misma lo que sientes, lo que piensas o lo que decides. Esa narrativa interna, esa explicación automática son flexibles y ahí es donde está tu verdadera libertad. Porque no importa qué temperamento tengas, si aprendes a narrarte desde la compasión, desde el autoconocimiento, desde el respeto a tu historia, esa narrativa cambia cómo vives lo que te pasa. No puedes sentir miedo si tienes un temperamento ansioso, pero puedes dejar de tratarte como alguien débil cada vez que sientes miedo y ahí es donde cambia todo. No puedes borrar tu historia de abandono o de rechazo, pero puedes dejar de explicarte cada fracaso como una confirmación de que no eres suficiente. Y ahí
déjame decirte que ahí empieza la libertad. Y no es solo un discurso bonito, la neurociencia lo respalda. Tu cerebro es plástico, moldeable, capaz de crear nuevos caminos, nuevas formas de pensar, de sentir o incluso de responder. Las conexiones neuronales que has usado toda tu vida, esas que te hacen reaccionar en automático, no son la única opción. Cuando eliges una y otra vez una forma de responder, cuando pausas antes de reaccionar como siempre, cuando te cuestionas tus pensamientos automáticos, tu cerebro literalmente cambia. Cambia su estructura, cambia su funcionamiento, cambia la historia que se cuenta sobre ti y lo que antes parecía imposible, no explotar, no huir, no autosabotearte, se vuelve parte de tu repertorio. No porque cambies quién eres, sino porque aprendiste a responder de una manera diferente. Y esa es la clave. Todo lo que aprendiste lo puedes desaprender. El miedo al abandono, la necesidad de control, la culpa por poner límites, el impulso de correr cada vez que te sientes vulnerable. Todo eso es aprendido. Y lo aprendido, aunque se sienta automático, no es esencia, sino que es historia. Y la historia, cuando la miras con consecuencia, puede reescribirse. Lo moldeable es tu relación contigo mismo o contigo misma. Y cuando cambies esa relación, cambia la forma en que te presentas al mundo. Así que cambiar tu personalidad no es traicionarte, es liberarte de las capas de miedo, de defensa, de autoengaño que tuviste que construir para poder sobrevivir. No cambia tu esencia, cambias cómo te relacionas con esa esencia. Lo moldeable es cómo te hablas, cómo te explicas, cómo te tratas cuando te equivocas o cuando sientes miedo. Lo moldeable es la forma en que te ves, y cuando aprendes a verte con más compasión y más verdad, dejas de necesitar tantas máscaras. Cambiar tu personalidad no es ser alguien nuevo, es ser tú, pero con menos miedo. Tú, pero con más conciencia. Tú, sin las historias que te dijeron que debías ser. Ese es el verdadero cambio. Y lo mejor de todo es que no depende de nadie más, sino que depende únicamente de ti. Si hay algo que pasa más de lo que creemos, es la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Y no me refiero solo a los eventos que viviste, a las cosas que te pasaron o a lo que hiciste o dejaste de hacer. Me refiero a la forma en la que te explicaste lo que viviste, porque la historia no es solo qué ocurrió, es la interpretación que construiste para sobrevivir a lo que ocurrió. Y esa historia es personal. Esa narración interna que te repetiste una y otra vez desde que eras niño, es lo que, sin darte cuenta, moldeó tu personalidad. No naciste desconfiado, aprendiste a desconfiar. No naciste complaciente, aprendiste que decir que no ponía en riesgo el cariño de los demás. No naciste fuerte, aprendiste a no mostrar debilidad porque nadie te sostuvo cuando lo hiciste. Cada rasgo que hoy llamas mi forma de ser es en realidad una respuesta adaptativa a tu historia. La personalidad, en gran parte, es la forma que adoptaste para sentirte seguro. Es el traje emocional que te pusiste para protegerte de lo que dolía, de lo que daba miedo, de lo que no te atrevías a entender. La personalidad, en gran parte, es la forma que adoptaste para sentirte seguro o segura. Es el traje emocional que te pusiste para protegerte de lo que dolía, de lo que daba miedo, de lo que no entendías. Piensa en tu infancia como el primer espejo donde te viste reflejado o reflejada. Ese espejo son tus cuidadores, tus papás, tus abuelos, quien haya estado ahí. Y ese reflejo, cómo te miraban, cómo te respondían, cómo te hicieron sentir, fue la base de tu historia personal. Si cada vez que brillabas te decían no presumas, aprendiste a esconder tus talentos. Si cada vez que decías lo que pensabas te castigaban, pues aprendías a callar. Y así, la historia que construiste sobre ti mismo no nació de lo que realmente eras, nació de cómo aprendiste a encajar para no perder el amor, el reconocimiento o la pertenencia. Tu personalidad, esa que hoy crees que es tu esencia, es en gran medida una colección de estrategias de supervivencia, una caja de herramientas emocionales que fuiste armando para que el mundo fuera un lugar más seguro. Si creciste en un ambiente impredecible, desarrollaste una personalidad hipervigilante,
Controlas, planeas, anticipas. Si aprendiste que ser invisible era más seguro que llamar la atención, desarrollaste una personalidad reservada, distante. O en cambio, si aprendiste que para que te quisieran tenías que hacerte cargo de todos, desarrollaste una personalidad rescatadora, la que siempre está para los demás, pero nunca para sí misma. Y así lo que llamas mi forma de ser es en realidad tu manual de supervivencia personal. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Nada de esto es tu culpa. Nadie elige las condiciones en las que crece. Nadie elige qué heridas le tocan. Nadie elige qué máscara se pone para que el amor no falte. Lo que hiciste, lo hiciste para sobrevivir, y eso merece respeto. A veces ser fuerte fue lo único que te quedó. A veces callar fue tu única defensa. A veces adaptarte a lo que los demás querían fue la única forma de sentirte seguro o sentirte segura. Tu historia personal explica mucho de quién eres hoy, pero no te define siempre, porque la historia que te contaron y lo que tú te contaste no es la única historia posible. Cuando creces sin cuestionar esa historia personal, te vuelves prisionero de ella. Crees que eres desconfiado por naturaleza cuando en realidad aprendiste a desconfiar porque te lastimaron muy temprano en tu vida. Crees que eres incapaz de poner límites cuando en realidad aprendiste que poner límites significaba perder amor. Crees que eres insuficiente cuando en realidad aprendiste que solo siendo perfecto te miraban. Pero todo eso es aprendido y todo lo aprendido puede desaprenderse. Para eso sirve conocer tu historia personal. No para quedarte atrapado en el papel de víctima, sino para entender que tu personalidad no es tu esencia. Tu personalidad es el resultado de tus adaptaciones. Tu esencia es lo que quedó debajo de esas capas de defensa. Y cada vez que te atreves a mirar tu historia sin juicio, con compasión y con curiosidad, descubres que debajo de esa historia que aprendiste hay algo más, lo que siempre fuiste antes de tener que adaptarte. No puedes cambiar lo que viviste, pero sí puedes cambiar cómo te relacionas con esa historia. Puedes mirarte con más compasión, puedes entender que lo que hiciste lo hiciste para sobrevivir, puedes reconocer que las heridas explican tus reacciones, pero no las justifican para siempre. Tu historia personal no es tu condena, es solo el punto de partida. Lo que hagas con ella es lo que define en quién te convierte. Porque sí, lo que viviste te moldeó, pero lo que eliges hoy, con conciencia, con amor propio, con valentía, es lo que realmente te define. Digamos que tu historia personal es como un libro que no elegiste escribir porque te tocaba leer si querías entenderte. Y no se trata de arrancar las páginas, se trata de leerlas hasta que dejen de asustarte, porque cuando miras tu historia de frente, descubres algo increíble, que aunque muchas cosas no las elegiste, la forma en que te cuentas esa historia hoy, esa sí es tu elección. Y entonces llegamos a la parte más incómoda, la parte que duele, pero que también libera. La parte donde nos hacemos responsables, porque si hay partes de ti que no elegiste tu genética, no elegiste tu historia, no elegiste tus primeras heridas, ni los vacíos con los que aprendiste a caminar. La parte donde nos hacemos responsables, porque sí, hay partes de ti que no elegiste. No elegiste tu genética, no elegiste tu historia. No elegiste las primeras heridas, ni los vacíos con los que aprendiste a caminar. No elegiste que te faltara lo que necesitabas. No elegiste lo que te dijeron sobre quién eras, ni la forma en que aprendiste a proteger tu dolor. Pero ahora, hoy te toca decidir qué haces con todo eso. Y esa es la parte que sí depende de ti. Porque hay una parte de tu personalidad que no es fija, que no es destino, que no es herencia, que no es ternura, que es elección. Cada vez que te hablas a ti mismo o a ti misma, el tono que usas es una elección. Cada vez que te relacionas, la forma en que pides, en que cedes, en que te defines, es una elección. Cada vez que sientes miedo, la decisión de correr o quedarte es tu elección. Cada vez que te enfrentas al espejo, lo que eliges ver, lo que eliges recordar, lo que eliges perdonarte, es una elección. Tu historia te condena, pero no te define.
La forma en que te explicas esa historia, la forma en que eliges cargarla o soltarla, la forma en que decides si sigue siendo excusa o aprendizaje, eso ya es tuyo, está de tu lado de la cancha. Porque lo que sí depende de ti es dejar de vivir en automático, dejar de ser solo una reacción, una consecuencia, un reflejo de lo que viviste. Lo que sí depende de ti es darte cuenta de que tus respuestas emocionales son aprendidas, pero tus respuestas conscientes pueden ser elegidas, y ahí es donde recuperas el control. De entrada, no puedes controlar lo que sientes, porque hay heridas viejas que siguen activando alarmas cuando algo se parece a lo que dolió. Pero sí puedes decidir qué haces con esa sensación. Puedes reaccionar como siempre o puedes hacer una pausa y preguntarte, ¿esto es el presente o es mi historia hablando por mí? Puedes repetir patrones o puedes detenerte y preguntar, ¿estoy actuando desde lo que quiero o desde lo que temo? Puedes justificarte diciendo, es que así soy. O puedes preguntarte, ¿realmente yo soy así? ¿O así es la forma en que aprendí a protegerme? Esa pausa es la que te diferencia de tu historia. Esa pausa es lo que te da libertad, porque sentir es automático, pero actuar, desde la conciencia sobre todo, es tu verdadera opción. Lo que sí depende de ti es la relación que tienes contigo mismo o contigo misma. Esa voz interna que aprendiste de otros, esa que juzga, que te minimiza, que te compara, esa sí es moldeable. Esa voz, la que heredaste de las críticas, de los silencios, de las expectativas, puede convertirte en una voz mucho más tuya, más honesta, más compasiva, más adulta, menos basada en miedo y más basada en verdad. Y ahí, en esa voz interna es donde más poder tienes, porque no puedes evitar sentir miedo, no puedes elegir cómo te hablas cuando tienes miedo, no puedes evitar sentirte vulnerable, pero puedes elegir si te tratas con ternura o con juicio. No puedes borrar tu historia, pero puedes decidir si te sigues contando como víctima o como sobreviviente. Tu diálogo interno es un territorio libre para ti. Ahí nadie más puede decidir por ti. Y lo que hagas con esa voz determinará la forma en que te presentas al mundo. Y sé que esto puede incomodar porque muchas personas confunden responsabilidad con culpa, pero no es lo mismo. Hacerte responsable de ti no es culparte por lo que te pasó. No es minimizar tus heridas, no es hacer como que ya supéralo. Hacerte responsable es entender que tienes derecho a sentir todo lo que sientes, pero también tienes el poder de decidir qué hacer con eso. Es honrar tu historia sin dejar que te defina. Es reconocer tu dolor sin dejar que dicte cada paso que das. Es aceptar que hay cosas que no elegiste, pero tu reacción ante ellas sí es tuya. Es así. Al final, lo que depende de ti no es tu biología, ni tu infancia, ni las primeras heridas. Lo que depende de ti es cómo te reconstruyes con todo eso, con cada caída, con cada cicatriz, con cada miedo, con cada error. Lo que depende de ti es decir, si te defines por lo que te faltó o por lo que estás construyendo a pesar de eso. Si te defines por tus heridas o por tu capacidad de sanarlas, si te defines por el miedo o por la valentía de avanzar con miedo incluido. Porque al final lo que depende de ti es cómo te cuentas esa historia. Si es la historia de alguien que se rompió y nunca se volvió a armar, o si es la historia de alguien que con cada pedazo roto se permitió conocerse un poco más. Tu personalidad no es fija, tu historia no es una sentencia, y lo que sí depende de ti es decidir hoy quién quieres ser en el capítulo que te toque escribir ahora. Esa es tu verdadera libertad, esa es tu verdadera responsabilidad, y esa es la única forma real de convertirte en quien siempre pudiste ser. Cuando dejas de definirte por lo que te pasó y empiezas a definirte por lo que eliges hacer con eso. Esa es la clave. Hemos pasado toda la vida creyendo que cambiar significa convertirnos en alguien más. Nos vendieron la idea de que la superación personal es una especie de metamorfosis, donde un día despiertas diferente, sin miedos, sin defectos, sin contradicciones, como si ser tú fuera un error que hay que corregir. Nos obsesionamos con versiones ideales, con imágenes editadas de lo que creemos que deberíamos ser, más fuertes, más seguros, más sociables, más valientes, más productivos, más atractivos, más lo que sea.
Y entre tanto querer ser más, nos olvidamos de ser nosotros mismos. Pero la verdadera transformación, esa que es real, esa que no se desmorona cuando las cosas se ponen difíciles, no viene de querer ser alguien más. Viene de atreverte a ser más tú mismo, más tú misma. Más tú sin las máscaras que te pusiste para encajar. Más tú sin los disfraces emocionales que usaste para que te quisieran. Más tú sin pedir disculpas por ser sensible, o por ser intenso, o por ser diferente. Porque no se trata de inventar una nueva versión de ti. Se trata de regresar a quien ya eras antes de que el miedo, el rechazo o inclusive el dolor te enseñaron a esconderte. Debajo de cada mecanismo de defensa, de cada rango que te hace sentir defectuoso, hay una parte de ti que solo quiere ser vista, una parte de ti que no quiere ser corregida, sino que quiere ser comprendida. Tu miedo no es algo que tienes que borrar. Tu miedo es una parte de ti que aprendió a protegerte. Tu tristeza no es un error, es la memoria viva de todo lo que te importó y te dolió. Tu enojo no es un defecto de carácter, es el guardián de tus límites. No tienes que erradicar esas partes de ti, tienes que aprender a escucharlas sin miedo, porque cambiar no se arranca a pedazos, es hacer las paces con cada parte de ti que alguna vez quisiste negar. Piénsalo, antes de que te dijeran que eras demasiado sensible, ¿qué tan libre eras para sentir? Antes de que te dijeran que eres muy raro, ¿qué tan libre eras para ser curioso? Antes de que te dieran miedo tus emociones, ¿qué tan natural te mostrabas? Ese niño o esa niña, esa versión tuya que existía antes de que aprendieras a tener miedo de ti, ¿sigue ahí? No sé, cubierta de capas, escondida detrás de las defensas, pero sigue ahí, esperando que algún día tengas el valor de dejarla salir. No tienes que inventarte desde cero. Tienes que reaprender a ser quien ya eras. La personalidad es solo la forma que adaptaste para protegerte, pero no es la esencia de quien eres. Tu verdadera esencia no es la que aprendió a defenderse, es la que existe debajo de la armadura. Y cada vez que te atreves a cuestionar una reacción automática, cada vez que te preguntas de verdad, ¿tienes que ser el fuerte o el callado? ¿O el que siempre tiene todo bajo control? Estás abriendo un pequeño espacio de libertad, un espacio para que tu verdadero yo pueda respirar. La verdadera transformación no es un cambio de piel, es quitar capas, es quitar el miedo a sentir, es quitar el miedo a equivocarte, es quitar el miedo a que te vean tal como eres. Porque cambiar no es convertirte en alguien diferente, es permitirte volver a casa, volver a ti, volver a tu esencia. Y sí, claro que puedes mejorar, claro que puedes aprender a relacionarte diferente, a poner límites, a construir vínculos más sanos, pero todo eso no es para ser alguien más, es para liberar quien ya eres, porque tu esencia no es un error, no necesita corrección, lo que necesita es espacio, espacio para existir sin miedo, espacio para expresarse sin pedir permiso. Espacio para que tus emociones, tus ideas, tus deseos sean parte de tu vida y no cosas que escondes para que te acepten. Deja de querer ser alguien más y empieza a preguntarte, ¿quién soy yo cuando me trato con amor, con respeto, con curiosidad? ¿Quién soy yo cuando no tengo miedo de ser visto? ¿Quién soy yo cuando me estoy dando permiso de ser completo y no solo la versión editada que otros esperan? Ahí, es justamente ahí donde comienza el verdadero cambio, donde comienza la verdadera libertad. No naciste para encajar, naciste para ser. Y cuanto más te atrevas a ser tú, más cerca estás de la vida que siempre te has estado esperando. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mente en Perspectiva, el podcast. Y recuerda, no tienes que ser alguien más, tienes que ser más tú. Hasta la próxima.